A medida que la batalla de mi hijo con la enfermedad se prolongaba, mi esposo empezó a estar fuera de casa con más frecuencia. Después de que nuestro hijo falleciera sin que mi esposo derramara una sola lágrima, él gritó: "Ha sido un estorbo hasta el final", y golpeó el ataúd. No tengo uso para una persona así. Con las manos temblorosas sostenía una carta de mi hijo fallecido. Ahora, comencemos la venganza que nos dejó Cal. Mi nombre es Anne. Soy una madre de 37 años que se queda en casa. Tengo una variedad con pozo de Hyundai, pero esa típica cambió cuando mi hijo Tom tenía 7 años. Acababa de empezar la escuela cuando un día de repente se desmayó allí. Dolores de cabeza inexplicables seguidos de vómitos. Lo llevamos corriendo al hospital y el diagnóstico llevó a nuestra familia a la desesperación. Le dieron 1 año de vida, una enfermedad rara y difícil sin cura y sin posibilidad de una recuperación completa. Todo llevó a después y medicamentos para aliviar los síntomas. Aunque puede aliviarlos, no optimizan la próxima van. Día a día, mi hijo se debilitaba y eventualmente no podía caminar y quedó post-trauma. Para 3er grado ya no pude existir en absoluto. Fue alrededor de entonces que mi esposo, que se suponía que era amable y compasivo, empezó a cambiar. Empezó a trabajar hasta tardes. Si nos guiaba fuera, sin hecho. Las raras ocasiones en que volvía a casa, se enfurecía conmigo y con los niños. Y en casa yo era simplemente irritable. Empecé a preferir bueno nuevo día. Los niños estaban asustados por el cambio drástico en su padre antes tan gentil. No quería que tuvieran que caminar con pies de plomo alrededor de su propio padre, así que en los días en que no venía me sentí aliviada. No sé qué está haciendo mi esposo por ahí, pero recientemente recibió un ascenso, así que creo que está realmente ocupado. Papá no va a volver a casa hoy. Parece que incluso Lily, mi hija, parece tener menos energía de lo habitual en la cena. A los 8 años está en la edad en la que más necesita a sus padres, y me siento terrible por ello. Cuidar de mi hijo requiere tanto tiempo que no puedo evitar pasar menos tiempo con mi hija. Por eso deseo que mi esposo ayude más. Volvió a casa. Tan pronto como entró, tiró sus pertenencias y ropa descuidadamente. Así también Carlos se volvió a amarlo. Ajeno al desorden que había causado, se dejó caer en el sofá y exigió: "Estoy agotado. ¿Y dónde está mi cena?" "Todavía está en proceso. Solo espera un poco más, por favor. En serio, ¿sabes a qué hora llego a casa? Deberías tener la cena lista." ¿Cuánto tiempo ha sido mi esposa? Lo siento, pero Tom no se sentía bien hoy. Troyes, ¿cuánto planeas ese niño Mel's en mi camino? No pude quedarme callado después de escuchar eso. Esa no es forma de hablar, ¿eh? Él ha estado esforzándose mucho. A pesar de sentirse enfermo por la medicación, él pone una cara valiente. No preocuparnos. ¿Y qué? ¿Crees que eso me hace feliz? Si quiere complacerme, debería ponerse sano. Eso es Tenet. ¿Cómo puede decir esas cosas horribles? ¿No recuerda el día en que nació nuestro hijo? Lo feliz que estaba sosteniendo a nuestro hijo en sus brazos, llorando de alegría. Huí de una estrella. Quería hablar, preguntar, pero tenía miedo de las palabras viles y duras que podrían salir de la boca de mi esposo. Así que llores de tu miserable. Está bien, ya todo es suficiente. Esta casa sombría más. Voy a salir a comer. ¿Qué? Espera, por favor. Pero este circunstancia tener feliz. Lo luenda se Gold Notes en Tifa. La habitación quedó en silencio ensordecedor. Mamá, mientras estaba allí atónita, una voz frágil me llamó desde atrás. Me di la vuelta para ver a mi hija parada allí, con una mirada preocupada. Rápidamente me limpié las lágrimas, asegurándome de que ella no las viera, y corrí a abrazarla con una sonrisa. ¿Papá se fue de nuevo aunque acababa de regresar? Sí. Papá está muy ocupado. Ya veo. Y en inglés sola que sentar. Pero pude notar que su pequeño cuerpo temblaba, así que la abracé aún más fuerte. Está bien, todo está bien. Chai, la pequeña mano de mi hija agarró fuertemente mi camisa. Mi esposo no regresó a casa esa noche. Después de mirar el rostro dormido de mi hija, fui a estar temando. Era uno de los días en que mi hijo, que va y viene entre estancias en el hospital y cuidado en casa, estaba en casa.
Aunque su condición había empeorado, estábamos aliviados de que no fuera lo suficientemente grave como para requerir hospitalización. Puesto que estas prefería y estés que en David, el esposo amable y amante de los niños que una vez conocí no se encuentra en ninguna parte. Lo siento, Tom, no tienes que disculparte. No has hecho nada malo. Solo está un poco estresado por el trabajo. Y está trabajando duro por nosotros. Mientras le acariciaba la cabeza, él entrecerró los ojos en comodidad, a pesar del dolor de los tubos que salían de todo su cuerpo. Un niño tan amado siempre preocupó por nosotros, sus pues, intentándotes. Tuve que contener las lágrimas, forzando una sonrisa para él. ¿Crees que puedes comer algo? Tal vez un poco. Te traeré avena y manzana rallada. Solo espera aquí, ¿de acuerdo? De acuerdo. Oye, mamá. Justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, mi hijo me llamó. Sí. Sus palabras me turó y que para llorar. Salí apresuradamente de la habitación. La situación de mi hijo es cierta, pero la enfermedad ha progresado constantemente, desgastando su vida. Entonces, un día, después de mucho tiempo, mi esposo regresó a casa de muy buen humor. Bienvenido de vuelta. ¿Algo no pasó? No es asunto tuyo. Su humor puede ser buen banda su definitivo y atenuado y boretín. Tom está en el hospital hoy. Ha estado en cuidado en casa desde ayer. Le había informado a mi esposo de esta hospital en servicio desde un mensaje de texto. Mensaje de texto. La pongo en ha pasado mucho tiempo desde que escuché alguna palabra de preocupación por nuestro hijo de él. Sabes, nuestro hijo cumplió 10 años hace 3 días. ¿Serio? No es cuestión ni de decir. Recordaba todo bien hasta que se enfermó. Y aquí estamos, años celebrando cumpleaños. Parece que ya no tiene interés en nuestro inclino trinquén. ¿Tiene sentido vaccino ven con nombre así? En tu cariño por encuentro en esa apuesta, con la forma en que están las cosas, con ambos niños todavía viéndolo como su padre, no puedo considerar el divorcio tan fácilmente. Justo cuando estaba a punto de hablar con mi esposo, mientras estaba de buen humor, sucedió. Oh, Lily, ha pasado mucho tiempo. Me alegra que estés bien, dijo con lo que parecía sarcasmo, pero no notó la mueca en mi rostro. Me includó, luego finalmente dijo, ¿sabes? Tom quiere verte. Ah, no solo mi esposa, sino que también me sorprendieron sus palabras. ¿Tom verme a mí? Es confirmo y Sims. Dice que quiere tener una charla de hombre a hombre contigo. ¿En serio? El esposo que conozco normalmente lo habría ignorado como una molestia, pero hoy parecía contento. ¡Qué fastidio!, murmuró, pero fue a la habitación de Tom, de todos modos. Eso es bueno. Suspiré aliviada junto con mi hija y le pregunté, ¿de qué quiere hablar tu hermano? No lo sé, respondió ella. Estaba en su habitación y cuando escuchamos que papá llegaba a casa, dijo que quería hablar con él sobre una charla final de hombre a hombre. ¿Final? Atónita. ¿Realmente dijo eso, Tom? Supongo que lo sabe, ¿verdad? Que no le queda mucho tiempo. Cuando se descubrió la enfermedad, médico y TV. Han pasado 3 años desde entonces y ha luchado duro, pero ahora temo que ese día está cerca. No sé de qué hablaron mi esposo y mi hijo ese día. Después de terminar, mi esposo salió de la habitación con mal humor y no me dijo lo que se dijo. Y cuando le pregunté a mi hijo, solo dijo, es un secreto entre hombres, y no reveló nada tampoco. Un mes después, en el día en que mi esposo, inusualmente callado, dijo que iba a un viaje de negocios en lugar de quedarse fuera toda la noche. Tom, hermano, la condición de mi hijo empeoró repentinamente, y poco después de llegar al hospital, fue serenamente llevado de este mundo. Su rostro no mostraba signos de sufrimiento. Era como si en su sueño nos estuviera consolando diciendo, está bien, yo lo dijo mi primogénito, mi Tom. Por más que lo llamáramos, sus ojos no volvían a abrirse. Mientras abrazaba a mi hija sollozante, yo también me derrumbé y lloré. Ambos lloramos allí juntos, pero no había tiempo para el duelo. Tuve que llamar a nuestros familiares de vuelta a casa y a los suegros. Ambos grupos vinieron de inmediato, y cuando vieron a su nieto rompieron en lágrimas. Después de eso tuve que cuidar de mi agotada hija. Así que le pedí a mi mamá que se encargara de ella mientras yo me ocupaba de todos los arreglos. ¿Arreglos?
Los papeles del hospital, los arreglos funerarios. Fue una vorágine, pero era mejor así. A pesar de las miradas preocupadas de nuestros padres y suegros, les aseguré que estaba bien y seguí adelante. Aunque, si no fuera por la ayuda de mi papá y mi suegro, no creo que hubiera podido manejarlo todo. Si no fuera por mi mamá y mi suegra cuidando de la casa y de mi hija, definitivamente hubiera sido imposible. ¿Qué demonios está haciendo él? El que finalmente estalló en ira fue mi suegro. Levantó la voz por la ausencia de mi esposo, quien debería haber sido más activo que yo. Bueno, él está en un viaje de negocios. Un viaje de negocios, no momento como este. Lo voy a llamar. Con eso, mi suegro marcó el número de su propio hijo. Pude escucharlos discutiendo por teléfono, lo que significaba que mi esposo estaba sin duda de mal humor. Tenía un mal presentimiento de que algo más iba a suceder, y así fue. Allí era después, yo estaba en medio de un viaje de negocios importante. ¿Qué se supone hacer si esto lo trato? Y ante su arrebato, mi suegro respondió: ¿quién prioriza el trabajo sobre el funeral de su hijo? Si esa es la clase de empresa inhumana con la que estás tratando, más les vale que se vayan a la quiebra. Mi esposo, dejado sin palabras por estas palabras, miró fijamente a nuestro hijo en el ataúd, siempre metiéndose en mi camino hasta el final. ¿Y no creerías? Peor el ataúd, por supuesto. Mi suegro le dio una paliza por eso. En el momento en que vi esto, algo dentro de mí se rompió. Se rompió, pero ahora no era el momento de mostrarlo. Al menos que soy soportarlo. Mi esposo siguió murmurando, pero sé que chuba examen solitario. Pero es en estado. Empezó a llorar. Oh, Tom, ¿por qué me dejaste atrás? ¿Habrá sido que la realidad finalmente lo golpeó, haciéndolo triste? No fue eso. Claramente vi a mi esposo meterse unas gotas para los ojos y fingir llorar sin que salieran lágrimas reales. Para aquellos que no estaban al tanto y no se dieron cuenta, él debió parecer un padre trágico, merecedor de simpatía. Por ahora aguanté, pero fue suficiente para solidificar mi determinación, y mientras el funeral llegaba a su fin, una carta dejada por mi hijo debía ser leída. ¿Una carta? ¿Realmente hay una? Son sus últimas palabras para nosotros. Lily me dijo que está tarda en su escritorio. Yo, habiendo sido informada por Lily, naturalmente había leído la carta, pero mi esposo, sin saberlo, estaba sorprendido. ¿Qué dice? Eso es lo que estamos a punto de escuchar. Con eso me puse frente a la carta, pero mi esposo, sin saberlo, estaba sorprendido. ¿Qué dice? Eso es lo que estamos a punto de escuchar. Con eso me puse frente al micrófono, me incliné ante los asistentes y comencé a leer la carta. Fue increíblemente conmovedor, los buenos momentos que había tenido en su vida, sus palabras de gratitud, mensajes para sus queridos amigos, sus pensamientos para sus abuelos, sobre su hermana y sobre mí. La Ujiba brindaba extensamente, no diciendo lo feliz que era, agradeciéndonos. Te amo. Había escrito esas palabras que habíamos escuchado tantas veces. No importa cuántas veces lo leí, lloro. Sin embargo, eres cortesme. Se podían escuchar sollozos de la audiencia. Todos estaban llorando. Como era de esperar, era mi esposo. Se estaba secando los ojos con un pañuelo, pero no había lágrimas. ¿Se dio cuenta? A pesar de todas las expresiones de gratitud a varias personas, había una ausencia conspicua de cualquier palabra para él, para mi esposo. Parece que los invitados se dieron cuenta antes que mi esposo. Oye, Ann, ¿no tienes ninguna palabra de gratitud para tu esposo? Mi voz se ahogó en lágrimas. Mi madre me susurró al oído preguntándome: ¿Ichis wimomau? Sí lo tengo. Así es, no puedo llorar ahora. Porque lo que viene a continuación es la parte importante. Entonces, papá, levanté la cabeza y leí en voz alta con convicción. Al instante mi esposo levantó la vista. Su rostro se iluminó con una expresión. Me preguntó si vimos ¿qué cree que le van a decir? ¿Qué espera él? Que le digan que fue un buen padre. Eso difícilmente será el caso. Entonces, papá, si quieres engañar, por favor libera a mamá y a Lily y luego vete. En el momento en que lo leí, la habitación zumbaba con susurros. Ese día, cuando solo estábamos tú y yo, estabas de muy buen humor y me lo dijiste, ¿verdad? Que tenías una amante joven y linda.
te reíste y dijiste que era un secreto entre hombres. La habitación zumbando. Oye, ¿qué pasa? Mi esposo te dará alcanzarme en pánico, pero pude dejarte. Justo antes de que pudiera hacerlo, mi suegro agarró su mano sosteniéndola con firmeza. Incapaz de moverme, me volví hacia mi esposo y seguí leyendo. Dijiste que su nombre era Elma, ¿verdad? Incluso mostré una foto en tu celular de los dos entrando a un hotel. Oye, mamá, el celular de papá está lleno de pruebas de su aventura. ¿Qué? Mi esposo, en un frenesí, trató de alcanzar su celular en su bolsillo, pero mi suegro fue más rápido. Le arrebató el celular y revisó el contenido. Es tan claro como el día, dijo con desprecio mirando friamente a Tom. Lo siento, mamá. Mientras tú estabas ocupada cuidándome, papá me engañó. Te dejó a ti, que estabas trabajando tan duro para hacer lo que quisiera. No puedo perdonar. ¿Estás bromeando? ¿Quién crees que hizo posible que vivieras? Mi esposo estaba furioso, pero fue mi papá quien lo detuvo, con gracias a quien. Fue gracias a mí. Fuiste contratado porque eres el esposo de mi querida hija, Anne. El dinero que ganas no es solo para que lo gastes, es dinero de la familia. ¿No es así? No contraté a un yerno para que me engañara. Suegro, eso es... Sí, mi esposo solo trabajaba en la compañía de mi padre. Es una compañía bastante grande, y fue promovido sin problemas vergonzosamente porque era familia. Eso hubiera estado bien si hubiera trabajado seriamente, pero parece que no fue el caso. Me sorprendí cuando hicimos una investigación interna. Le decías a Anne y a los demás que estabas trabajando horas extras o en viajes de negocios, pero apenas hacías algún trabajo, saliendo temprano. Casi todos los días me reunía con mi amante. Teníamos las pruebas. ¿Quién crees que te permitió vivir? Tom, quien soportó una enfermedad dolorosa con una sonrisa. Lily, quien contuvo su soledad mientras deseaba la recuperación de su hermano y ayudaba a su mamá y tía. ¿Qué has hecho tú? Con la reprimenda de mi padre, mi esposo palideció y cayó al suelo. Antes de que nos diéramos cuenta, los parientes se habían reunido a su alrededor. Todos miraban a mi esposo con desprecio. Él era lo peor de lo peor, la escoria de la tierra, solo un miserable ser humano. Voces que regañaban a mi esposo llovieron sobre él y comenzó a llorar. Luego un contó llanto de carta de mi hija. Pa que tanto amaba no estaba en ninguna parte. La persona que está aquí ahora es un villano que desprecio. Si sientes, aunque sea un poco de culpa, villano, dale algo de dinero a mamá y sal de la casa. Cuando me haya ido, por favor, vive libremente con Lily. Por favor, divorcia a papá. Hice una pausa por un momento, Sé feliz. Tú, de Lily, son felicidad. La funeraria quedó completamente en silencio. Solo se escuchaba el sonido de los sollozos. Mi hija lloraba mientras era abrazada por su abuela, pero de repente levantó su rostro cubierto de lágrimas y exclamó, «¿Odio tanto a papá?» Fue en ese momento que mi esposo perdió por completo su fuerza y se derrumbó. No sé por qué lloraba, pero nadie tuvo ninguna simpatía por mi esposo mientras se derrumbaba llorando. Algunos días después del funeral, me divorcié de él. Gracias a Brahmadin, teníamos más que suficientes pruebas de su infidelidad. Además de su habido por ponerlo por como hecho la bomba. Mi padre había recomendado un abogado de primera categoría, pero parecía innecesario considerando cómo resultaron las cosas. Todos ustedes estaban preocupados por nuestro hijo, mi esposa. Él murmuró excusas tan absurdas que cualquier último rastro afecto que tenía por él desapareció. Solitario. Mi hijo e hija deben haberse sentido mucho más solos de lo que él jamás lo hizo. Quería regañarlo por seguir llamándose padre, pero me contuve. Habría sido un esfuerzo en vano. Después mi ex esposo pagó la pensión alimenticia y el apoyo para los niños en una sola suma. No debería haber tenido los fondos, considerando que había estado canalizando dinero en su aventura, pero aparentemente mi suegro lo cubrió. Mis suegros se disculparon, sintiendo pena por lo que su hijo había hecho. Tengo gratitud. No guardo rencor contra ellos. Mi ex es un adulto, completamente responsable de su aventura. Padres no tienen la culpa.
Todo fue debido a la voluntad débil de mi ex. Naturalmente fue espeso y comete de padre. A pesar de trabajo, mi suegro declaró que no esperaría el palpo e incluso encontró trabajo para mi ex. Parece ser un sitio de trabajo bastante duro, uno que no deja espacio para jugar con otras mujeres. Señor, tengo que preguntarme si hay algo legal al respecto. Pero bueno, hay todo tipo de trabajos turbios en este mundo. Espero que sufra justamente. Mi hija y yo hemos comenzado un nuevo video. A veces es difícil, pero cada vez que pienso en mi hijo, que luchó valientemente contra su enfermedad, encuentro la fuerza para seguir adelante. Y 20 años después, los llantos de un bebé resuenan en el hospital. Se llama Lily. O sea, que dice antes, ella dice, proteger a este niño sin importar qué, la imagen misma de una madre. Miro con orgullo lo mucho que ha crecido mi hija y miro la cara del bebé. Un bebé que me recuerda un poco a mi hijo, quizás con un parecido familiar. No estoy pensando en nada tan crudo como un reemplazo. Aún así, estoy encantada de ver que la línea de sangre de mi hijo continúa. Te quiero, mamá, escucho la voz de mi hijo y suavemente me limpio los ojos. Gracias por ver el video hasta el final. Stan te ficha fischang ul continiem, poste hona it gala in comentario.